Mechi, vamos a charlar un poquitito de distintos temas, como siempre hacemos más o menos a esta hora. Hacemos una mesita, una ronda de opiniones. Muy bien, los vamos a sumar a nuestros compañeros, como siempre, que nos ayudan a charlar sobre distintos temas de la actualidad, que a veces generan enojo, controversias, polémicas, como la decisión que tomó el gobernador Santiago del Estero en medio de la pandemia, la segunda ola, de las restricciones en algunos lugares, de la polémica por las clases. ¿Qué decidió el gobernador? Aumentar un 45% en los viáticos de algunos funcionarios. Bueno, un tema realmente muy, pero muy polémico. Y saludamos sí. a nuestros compañeros, a Lalo y a Mariano, que ya se suman a esta mesita. ¿Cómo le va, compañeros? ¿Cómo andan? ¿Bien? Buen día. Bien, Buen día. bien. ¿Cómo están? Buen Hola, día para dos. todos. ¿Qué Hola, tal? Lalo. ¿Cómo andan? Bueno, Muy bien. la clase política otra vez en el medio de la polémica. Esta gente tan linda. Tan amorosa esta gente. Tan linda esta gente que siempre hacen las cosas cuando las tienen que hacer. Es que tienen Claro. y siempre encuentran una justificación, ¿no? Porque ya van a comenzar a explicar. Sí, les cuento algunos datos más. Mira, este incremento significa que a partir de ahora algunos funcionarios santiagueños, por ejemplo, las autoridades del Gabinete del Poder Ejecutivo Provincial, podrán recibir hasta 93.300 pesos mensuales solo en concepto de alojamiento por comisiones de servicio. Además del salario que perciben, Claro, ¿no? porque no es un aumento de salario. No, es un tema no, de de viáticos. Y vos sabés que en julio del año pasado, también en plena fase 1, a estos mismos funcionarios les habían otorgado una suba en el monto de sus viáticos del 47%. O sea, ¿se entiende? Un 47 en julio del año pasado, plena pandemia, y ahora un 45 más. También en viáticos. Bueno, 92. algunos que van a decir, vio la inflación que hay, ¿no? Pobre gente, che. Claro, pero es Un muy aumento de polémico. Es polémico, Sí. con todo lo que falta. Esta gente lejos del concejal de ayer que iba a tapar los baches, ¿no? Sí. Cuando se habla de dinero y sobre todo cuando se habla de dinero en provincias tan pobres como Sí. las del norte Bueno, argentino, estas además. noticias molestan muchísimo. Duelen además, pero molestan por la falta de empatía que tienen los que dicen que van a mejorar las condiciones de los habitantes, que en definitiva las únicas condiciones que mejoran son las de ellos Las de propios, ellos. ¿no? Santiago del Estero, acá lo tengo anotado. Santiago del Estero tiene un 45% de pobreza e indigencia. 45% Por de arriba del pobreza promedio nacional. e indigencia. ¿Sí? Que no viene de ahora. Esto viene de por lo menos 30 años atrás. Con lo cual digo, de tantos años atrás, a ninguno le importa mejorar la calidad de vida de la gente más necesitada. Es evidente, No, porque sí. si vos me dijeras que esto ocurre hace un par de años atrás, te lo puedo tomar, pero esto es de siempre. Con lo cual, a nuestros gobernadores del norte argentino no les importa mejorar la calidad de vida, y tanto es que no les importa que se mandaron un estadio de fútbol de 1.500 millones de dólares. Bueno, sí, un tema polémico. Vos también. decís, Dios mío, ¿por qué esa plata no la vuelcan en servicios, en mejorar la calidad de vida de los que realmente menos tienen? Sí. Está claro Sí. que no les importa. Sí, allí hay distintas lecturas, ¿no? Porque, a ver, también se defiende esa inversión como promoción, como generación de recursos y demás. Digo, la inversión del estadio. Es cierto que por ahí está en disputa las prioridades. Che, a ver, ¿hace falta un estadio o hace falta la comida en la mesa? Bueno, Sí. en ese sentido es claro. Ahora, y volviendo al tema del aumento de los viáticos, es decir, el tema de los gestos, ¿no? Cuando uno habla dice, che, pero son pequeños gestos los que uno tiene que hacer, la clase política tiene que ponerse en el lugar del otro, que Sí, eso. deberían, a ver, o esperar el momento, o no hacerlo, o atender otras circunstancias, y no de esta manera, ¿no? Bueno, yo siempre hablo de los ejemplos y voy a cansar a la gente con el tema de los Sí, ejemplos, pero- porque creo que esa es la clave para el cambio de un montón de hábitos y de actitudes que tenemos nosotros mismos, me incluyo, como ciudadanos. ¿No? Si no tenemos ejemplos, nada va a cambiar. Y esto es claro. Y esto es claro. No hay ejemplos. 45% ahora, 47% en julio del año pasado, casi el 100% se aumentaron.
casi el 100%. Superaron la inflación, son los únicos. Cuando un jubilado cobra 20.000 pesos, digo... Muy pocos han hecho eso. Chicos, por favor. ¿Cuál es la verdadera... consistencia del cambio que quieren hacer los que dicen que van a cambiar? No cambian nada. Sí, no, y enoja mucho. Claro que enoja. Porque- ¿Cómo no va a enojar? Porque estamos hablando de prioridades, como decía Mariano recién, Absolutamente. ¿no? Y además el contexto en el que estamos es muy particular. Pero vos decís, che, un estadio de fútbol va a generar puestos de trabajo. ¿Cuántos? Sí, está bien. ¿Cuántos puestos de Bueno, trabajo van a ponele generar que el para paliar estadio- una Sí, indigencia lo que- y una pobreza de un 45%? Está bien, Sí, pero esto es peor yo lo que digo todavía. que ese tema es polémico, pero que, a ver, que tiene otra discusión detrás. A eso me refería, ¿no? Sí. Digo, a lo que estamos hablando, me parece que no es lo mismo aumentar viáticos de la clase política y de funcionarios que realizar un estadio de fútbol, que realizar una inversión. Digo, un estadio de fútbol como una inversión. Que después, a ver... Mariano, a ver, el estadio del fútbol, la plata que se genera vuelve a la provincia de una u otra forma. El aumento la plata va al bolsillo de la A mí gente que se aumentó. claro, a mí Sí. me parece que es distinto, digamos, porque también, a ver, como para meterlo en el estadio de fútbol que el que trajo Mariano, pero también podemos decir que Santiago del Estero tuvo un desarrollo internacional turístico con Termas de Río Hondo y el MotoGP único. Digamos, y también se realizó está bien. una inversión muy grande para tener un autódromo a nivel internacional. ¿Se entiende lo que Sí, digo? sí, sí, se entiende. Sí, está bien, pero ahí tenés un público totalmente distinto. Igual la pobreza de Santiago del Estero es simplificadora. Son dos cosas distintas. Igual que el estadio. Claro. Son dos cosas distintas, digo. La información y las investigaciones, sobre todo de organismos que tienen que ver con la calidad social o que muestran la calidad social de la República Argentina, muestran esto, que hace más de 30 años que Bien. el norte argentino está con este nivel de pobreza. Pero por eso digo, me parece que es mucho más profundo. No es ni el Está bien. autódromo, no es ni... Bueno, pero, no es ni el estadio y no es... evidentemente no se hace nada. Y no es el aumento. Bueno, pero en Pero el no país... se hace nada para sacar a esa gente del A lugar ver, donde está. pero no solamente... Vos tocaste un tema que es muy sensible porque estamos hablando de pobreza. En este Claro. momento conocimos el 4,8 que genera más pobreza. Sí. Pero es de la vuelta a la democracia, y esto es defendiendo la democracia en todas las letras, defendiendo el sistema democrático. No, en ni todas las hablar letras, de es una deuda enorme. No Santiago del Estero, no Salta, no Jujuy, No, no el país Salta. entero. Es el país entero. Sí. Cada vez más Y pobres. varios países. Cada vez más pobres. Entonces allí hay algo que está fallando y es una deuda que hay que saldarla de una vez por todas. Digamos, no es solo Santiago, no es una isla que el resto del país crece y Santiago del Estero se hunde en pobreza. No, ni hablar de eso. Pero, ¿sabés por qué no va a cambiar nunca? Porque lamentablemente los pobres son funcionales a los gobiernos populistas como estos en el voto. Bueno, pero fíjate que... En el voto, por eso no lo van a sacar nunca. Cuando se está mal se cambia, ¿eh? Cuando se está mal se cambia. Después podemos ver y cada uno tendrá, digamos, no sé si la vara para decir, che, votan mal o votan bien. Pero lo vemos que cuando el bolsillo se resiente hay cambios. Está bien, pero esta gente no puede pensar si voto mal o voto bien. Ellos van a votar siempre porque el Estado les está dando de comer. Cuando cambiemos eso, que fue la discusión un poco Sí. del tema anterior, El otro día. cuando hablábamos de la costumbre del trabajo, cuando cambiemos eso y esta gente pueda generar su propio trabajo, se tornan también independientes en la forma de pensar, porque generan ellos sus propios ingresos. Y ahí es donde a estos gobiernos no les conviene que pongan, que puedan pensar de forma independiente. Yo no soy capaz de poder conceptualizar el voto de la gente o no de la gente. No, bueno, Es está claro, No, Mariano. pero en el sentido de decir, no cambian, están prisioneros. Para mí la fuerza del voto es tremenda. Sí, digamos, pero- no hay que menospreciar del por qué se vota como se vota. No, está bien, pero Eso las es- estadísticas te demuestran eso. Eso después, digamos, uno le ¿Cómo puede, haces le vos puede para gustar o no le puede cambiar? gustar. ¿Cómo pero- haces vos para cambiar la mentalidad de la gente de Buenos Aires, del conurbano, que viven inundados, viven pobres toda la vida? ¿Por qué esa gente, por ejemplo, vos me dirías, no cambian el voto? Porque no pueden cambiar el voto. Bueno, pero Porque
La extorsión es... la extorsión es con el Provincia de Buenos plan, Aires viene con de una el bolsón, alternancia. lo de siempre. Pero Provincia de Buenos Aires viene de una alternancia. Lo de siempre. No, el conurbano bonaerense ha sido siempre No, Provincia de Buenos Aires, el conurbano es Provincia de Buenos Aires. Siempre. Viene de una alternancia. Lomas de Zamora siempre. Bueno, pero estamos hablando de se ha votado una alternancia. Es decir, allí hubo un cambio. No, en el conurbano bonaerense ha sido siempre justicialista de que tengo uso de razón. Pero no gobernó Y están cada vez María peor. Eugenia Vidal, no gobernó Vidal en la Provincia de Buenos Aires. Cuando ganó Vidal las cosas habían empezado a cambiar. Ah, sí. Sí. Y después volvieron a Y cambiar. después volvieron. Bien. Y ahora están todos arrepentidos. Ah, bueno. No lo sé. Vos fijate lo que fue el discurso de Kicillof. Nos estamos yendo del tema, ¿no? Sí. Pero el discurso Eso de les iba a Kicillof decir. ayer fue apuntar contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué no habló de lo que él está haciendo? Porque no puede. Bueno, en el caso de Santiago del Estero es el caso de Formosa. Yo no le ¿Por qué doy me preguntás vos debilidad por al qué voto. Formosa no cambia? Yo no le doy debilidad al voto popular. Después te puede gustar o no, puede estar en contra de lo que dice la el gente. alto porcentaje de los votos viene de gente que está condicionada. El voto tiene una fuerza propia que es innegable y tiene la fuerza de poder decir quién te gobierna. Después, a algunos le Sí, puede gustar más. el voto sí tiene la fuerza propia, pero hay que ver cómo llega la persona a votar. ¿Cuál es el contexto que le llevó a la persona a votar? ¿Y cómo va a llegar? Es muy triste esto, ¿eh? Esta Y si conversación llegas mega sobornado a votar, más vale que tu voto va a tener una sola dirección. es muy triste Pero- esta conversación. Ahora, si te sentás en tu casa, no si se te puede sentás en tu menospreciar. casa, No, ponés a ver las propuestas, Miren que no se entiende. No menosprecien la decisión popular. No. A ver. Haces el análisis, Espere. perfecto, vas y No votás puede y menospreciar la decisión popular, no la puede menospreciar. La decisión popular tiene fuerza, no la puede menospreciar. No, Es decir, pero después es te una puede gustar y mentira. te puede decir, pero siguen eligiendo esto. Pero no podés menospreciar la decisión Pero popular. la decisión popular, vos entendiste mal. Yo estoy hablando del contexto del voto, no No. la decisión. El contexto del voto se da porque viven en Santiago del Estero, porque viven en La Rioja, porque viven en Tucumán, porque viven en el AMBA o porque viven en la Ciudad de Buenos Aires. Pero ese contexto el que se da es el que a vos te da las herramientas para elegir. Digamos, no podés decir, a mí no me gusta y esta gente elige porque va presionada. ¿Presionada qué? ¿A vos ¿Tienen decís que no? No, por supuesto que no. Bueno. Es una conversación Bueno, vos absolutamente... vivís en Finlandia. Es una conversación muy triste esta, porque no entonces, estamos hablando de Pero espera, ideologías. hablé de uno. Para vos no tiene legitimidad, digamos, la gente que va a votar. No, por supuesto que no. Y, bueno, pero Por si vos supuesto decís que que no. ese voto está condicionado es porque le falta legitimidad. A ver, el acto democrático... No. Pará. Si vos decís que no son libres de elegir es Pará. porque ese voto es El ilegítimo. acto democrático del voto es No. legítimo. Está bien, obvio. Lo que no es legítimo es la forma en que esa gente va a votar. Esa gente va a votar extorsionada. Bueno, pero si vos estás hablando de esa Déjame situación... terminar. No, Esa gente va a votar extorsionada porque ese por es el una punto, Mariano. necesidad enorme, No, que no. son los planes, que si no, no pueden vivir. Los planes, los bolsones de comida y un sinnúmero de cuestiones más. Bueno. Planes y bolsones han dado todos y han perdido y No, han ganado no, en las no, elecciones. no. Y han perdido y No. han ganado en las elecciones. No. El norte argentino ganan siempre los mismos justamente por esta extorsión. No, me parece que calificarlos así en eso, regionalizarlos, me parece que no tiene mucho sentido. Por supuesto que uno no puede generalizar. En ningún contexto podemos generalizar. Pero el gran porcentaje de votos son extorsionados por las condiciones en que el Estado les Pero da. a eso voy, Mariano, que si vos hablas de un voto condicionado, de un voto que está presionado, es que le quita legitimidad al sistema democrático, a eso voy. Pero Bueno. ¿a vos te cabe en duda? ¿A vos te parece que una persona que es amenazada, porque convengamos que los punteros en los barrios los amenazan? No, sí, chicos. Che, Bueno, perdóname. No a podés ver. amenazar al 54% A ver, son Los cosas que interrumpo. sacan por el mundo esta. Los interrumpo porque se está yendo largo, no se van a poner de acuerdo nunca. Ya los escuchamos las opiniones de cada uno de los dos y nos fuimos del tema totalmente que habíamos comenzado. Acá Lautaro dice, típico de los políticos, hacer con la plata del Estado un muy impropio, estamos cansados, estamos hartos. María dice, coincido con Mariano Gutiérrez, una conversación triste, hay que cuestionar a los políticos que se hicieron cargo a la hora de postularse, asumieron un compromiso. Bueno, gracias a Lautaro y a María también por sumarse a la charla de hoy. Bueno, muchas gracias a todos. Y muchas gracias a ustedes, compañeros, por formar parte de este ratito aquí en Telediario Federal. Nos vemos, chicos. Buen fin de. Igualmente, che, buen fin de semana. Gracias. Chau, chau. No te vemos. Hasta luego.